vez más a Detrás del Líder. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Hoy tenemos una persona que les va a encantar. Bueno, justamente le decía que de las personas que más he estudiado para esta entrevista es él. Pues resulta que fue el director de la Dirección Nacional del Control de Drogas durante el periodo de presidencia del doctor Leonel Fernández. Hoy tenemos a Rolando Rosado Mateo, quien nos va a compartir la experiencia que tuvo durante su cargo, su vida y todos esos dotes de liderazgo que podemos aprender hoy de él. Rolando, bienvenido, muchas gracias. Gracias a ti, Patricia, por la invitación. Para mí es un honor el estar aquí con una jovencita que hace sus pininos en estos medios tan demandantes de comunicación social y que de una u otra manera nos inducen a nosotros, los que ya tenemos un camino largo recorrido, a apoyarlos. Estoy muy feliz de que esté aquí. Y creo que tanto yo como los que nos están escuchando tienen la curiosidad de saber de su trayectoria. Si pudiera resaltar esos 3 escalones que pasó para llegar al cargo que usted desempeñó, ¿cuáles serían? Bueno, había un filósofo romano, Séneca, que decía que la suerte no es tal, que es la conjugación de la preparación y la oportunidad. No haces nada con tener oportunidad si no tienes la preparación y viceversa. Si tienes la preparación y no tienes la oportunidad, pues no hay éxito, no hay tal suerte. Y yo no creo en la suerte, yo creo que el haber tenido en primer término la formación que me permitió tener la base como columna principal a propósito de tu pregunta, para que en un momento determinado el liderazgo político, el líder principal del país, en aquel entonces el presidente Leonel Fernández, y el jefe de la policía, en ese entonces era jefe de policía, no director como es ahora, pensaran en mí como la persona que en ese momento pudiera hacer un trabajo. La segunda es la oportunidad. El país estaba viviendo una situación muy particular con relación a la incidencia de la criminalidad, tanto común como compleja. Y se requería hacer cambios y transformaciones, y entonces esos dos factores se conjugaron y aquí estamos. ¿Y cómo fue esa trayectoria en el área de su preparación? ¿Cómo se decidió a entrar a la milicia y prepararse? O sea, ¿usted lo vio, lo soñó de niño? ¿Fueron cosas que fueron surgiendo en el camino? ¿Cómo se dio esa procesión? De lo más sui generis, un pic. Así tan sencillo como lo escucha. Yo era estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ya estaba en Facultad de Ingeniería. En ese entonces, obviamente que el lugar en donde nosotros vivíamos no tenía la facilidad, era el Sancho Sama, del transporte que tiene ahora. Los muchachos no saben lo dichosos que son hoy al tener un metro, al tener unos telesféricos. Yo vivía en el Ensancho Sama y llegar a la UAS era 1 hora y unos 10, 15 minutos. Del Ensancho Sama, estoy hablando del Ensancho Sama a nivel de la Presidente Vázquez, en unos autobuses que se llamaban Maica. Y yo aspiraba a que mi papá me comprara un motor para yo trasladarme, porque imagínate, era la UAS de entonces, que eso era guerra por donde quiera. Era una lucha, huelga, y eso me llevó a mí, pero esto se resuelve fácil. El día entero prácticamente, ¿sabes? Que cuando están esos primeros niveles, que tú coges 12, 13 materias, te pasas el día entero, y cuando sales de allí a las 8, 9 de la noche para durar 1 hora y pico en una maica, como le llamaban en aquel entonces, a esos autobuses, era todo una odisea. Ahí que va. Papá decía que eran demasiados accidentes de tránsito. Desde aquella vez, hoy somos el país prácticamente número 1 en cantidad, en siniestralidad de muertos por habitantes. Y desde aquella vez ya estaba ese problema. Y en un momento yo decía, no, yo no voy
a seguir en esto. Y asimismo, sin decirle nada a ellos, simple y sencillamente opté por a tomar los exámenes de aspirante a cadetes de la Policía Nacional. Los aprobé, me llamaron y así mismo tomé mi decisión, mi motetico. Me presenté a la academia con la complicidad de una hermana que no le dijo nada a ninguno de mis padres y se vinieron a enterar 3 meses después. De que ya estaba dentro. Sí, de que ya estaba dentro. Wow, wow. ¿Qué fue lo primero que pensó, sintió cuando recibió esa llamada para asumir ese cargo? ¿Sintió miedo? ¿Sintió orgullo? ¿Ambos? ¿Qué pensó? Mucha contrariedad, porque en ese momento cuando me dan la información que es el mismo jefe de la policía, el mayor general Guzmán Fermín, quien me cita a su oficina, yo era el director nacional de seguridad preventiva, o sea, el jefe de la policía preventiva. Okay. Ya era general de brigada y estaba dirigiendo todo lo que es el sistema de prevención de la Policía Nacional. Y más que dirigir el sistema de prevención de la Policía Nacional, estaba inmerso en el proceso de transformación institucional que, como consecuencia de la implementación del Plan de Seguridad Democrática, que en su segundo periodo de gobierno inició el presidente de la República. Recuérdate que llamó Plan de Seguridad Democrática, lo lideraba el hoy fallecido, y que Dios lo tenga en la gloria, el doctor Franklin Almeida Rancière. De ese Plan de Seguridad Democrática, el eje principal de él era la reforma de la Policía Nacional. Y donde más atención tenía el presidente de la República, el doctor Almeida, y el director, el jefe de la policía de entonces, era en ese eje, que era uno de los 7 ejes que tenía el Plan de Seguridad Democrática. Entonces, como yo estaba ya, me sentía cómodo, estaba en mi zona de confort, trabajando con la implementación de la reforma estructural y funcional de la policía. Habíamos ido a diversos países, incluso a ver los modelos de reforma que habían. Estuvimos en Nueva York, la policía de Rudolph Giuliani, ¿verdad? Estuvimos en Colombia, estuvimos en Ecuador, en diferentes partes del mundo, a la par que habíamos recibido el entrenamiento principal en reingeniería organizacional para trabajar en ello. Y yo estaba realmente haciendo lo que a mí me gustaba, aparte de que en ese momento ya se veían los frutos. Teníamos aproximadamente 1 año al frente de la policía preventiva y ya se veían los frutos del trabajo y de la implementación del Plan de Seguridad Democrática, porque precisamente en ese año 2009, Santo Domingo es declarada como la ciudad más segura de toda América Latina. Oh, wow. No dicho por la Policía Nacional, que cualquiera diría, bueno, esos son números de ellos. No, esto lo provino de Mercer, una revista especializada en asuntos de seguridad y citado por CNN. Se puede concluir que entonces su elección fue por su capacidad técnica, por su experiencia, por su preparación. Bueno, sería una inmodestia de mi parte afirmarlo de esta manera así tan categórica como tú lo dices, pero digamos que quizás en ese momento el entonces jefe de la policía, el general Guzmán Fermín, es la persona que me propone ante el presidente Fernández para ocupar ese cargo, y creo que él depositó la confianza habidas cuentas de que ya yo venía no solamente trabajando y dando resultados en la policía preventiva, sino que veníamos de hacer transformaciones en la dirección de recursos humanos de la policía también, que es todo un reto, pues la policía en términos organizacionales es un monstruo. Ahora mismo tiene 42,000 miembros, en aquel entonces andaba por los 34,000, 36,000 miembros. ¿Cómo se puede liderar una guerra tan silenciosa como el narcotráfico? Aplicando en stricto sensu, o sea, en sentido estricto, el término de liderar. ¿Qué implica liderar? Una institución como esa, sobre todo. Una institución tan compleja y de tanta responsabilidad e importancia para la seguridad y la tranquilidad, no solo de la sociedad, sino ya de manera muy particular en el ciudadano.
que sienta confiable cuando ve a un policía, generar esa confianza de saber que está protegido, que está cuidado, que tiene un servidor que vela por ella. Pero básicamente es eso, aplicar el sentido estricto de lo que es el liderazgo, que ya dentro de los diferentes conceptos que definen lo que es liderar, quizás el que más se acerca a lo que hicimos en aquel momento es el término de Peter Drucker. Es un abogado, filósofo y sobre todo experto en administración, quien definía el término liderar en base a otro concepto, gestionar. Decía que gestionar es hacer que personas normales hagan cosas extraordinarias, fuera de lo común. Y liderar, entonces, es transformar a personas normales en personas extraordinarias para que hagan cosas extraordinarias. Y eso fue lo que hicimos con el equipo, tanto que encontramos al frente, que encontramos dentro de la DNCD, como el que trajimos de las demás, tanto de la Policía Nacional como de los demás cuerpos castrenses, de los que se nutre la Policía Nacional, que es lo que se denomina, la policía es lo que la DNCD es lo que se denomina un task force, o sea, es un conjunto de instituciones que confluyen conforme a lo pautado en la Ley 5088, que la estructura y define para hacer una tarea determinada, la lucha contra el narcotráfico. Entonces, la idea básicamente que pusimos en práctica para conseguir resultados en esa lucha silenciosa a la que tú haces referencia, Patricia, en este momento, fue eso: transformar, no conseguir los resultados, no conformarnos con conseguir resultados extraordinarios con el material que tenemos, sino transformarlos a ellos para que den resultados extraordinarios. ¿Se pudiera resaltar unas 3 decisiones que haya tomado durante esa trayectoria que usted pueda recordar que fueron impactantes para la institución a nivel de buenas prácticas, de cambio positivo, de mejoras? Sí. Me parece que la primera y quizás la más impactante en ese momento fue yo haberme rebajado el sueldo de presidente de la DNCD. Porque cuando entramos, lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico interno de la institución para saber qué teníamos, qué nos faltaba y hacia dónde íbamos a ir, la base de un plan estratégico. Y ese diagnóstico nos arrojó que el personal gerencial de alto nivel dentro de la DNCD estaba devengando unos salarios pírricos, deprimentes realmente, mientras tanto que el presidente de la DNCD, puedo poner hasta números, tenía lo que en ese momento yo entendía, en aquel momento, estábamos hablando del 2009, era un salario excesivo en términos comparativos, porque para la realidad del país estaba bien, pero tú no puedes estar tú bien como cabeza del sistema y entonces tu equipo estar viviendo en unas carencias que eran, yo la veía como aberrante. Pues lo primero fue eso, bajar el sueldo de 300,000 pesos que tenía el presidente de la DNCD, bajé a 250,000. Y entonces, con recursos propios internos de la DNCD, aumentar el salario del personal de la DNCD, sobre todo el personal gerencial, porque ya un incremento horizontal para todos los miembros de la DNCD implicaba un incremento del presupuesto. Y entonces nosotros entramos a la DNCD a final de año, cuando ya el presupuesto prácticamente está agotado. Pero con lo poco que teníamos, y por ese año, luego vino incremento, sí, salarial, por la sensibilidad del presidente Leonel Fernández, cuando le explicamos la situación, incrementó el presupuesto de la DNCD y entonces ya para el 2010 sí el incremento fue horizontal para todos, pero inicialmente fue para el nivel gerencial, nivelar, pero en base a bajar el salario del presidente de la DNCD y subir el del personal que nos estaba acompañando. Creo que eso fue una de las medidas, junto con el diagnóstico
de la situación que encontramos, que fue más significativo porque le dijo al personal: yo vengo aquí a ser uno más de ustedes. No he venido aquí solamente a recibir beneficios, no he venido aquí más que a hacer un trabajo que se me ha encomendado por una necesidad que se le presentó al país y al gobierno. Súper, porque usted fue el primer ejemplo. Claro. Y en actuación, o sea, no solamente de prédica, sino de acción, que no es algo que todo el mundo hace a la primera. Por supuesto. Y dentro de las decisiones más difíciles que pudo tomar, esa decisión que quizás le costó hora de sueños, que llegó a evaluar con diferentes candidatos, que lo interiorizó, que hasta lo habló con Dios. O sea, ¿puede recordar en esa gestión si hubo una decisión que lo marcara, que la tomó? ¿Por qué hago esta pregunta? De manera diaria, nosotros como seres humanos tomamos decisiones y tenemos empresas y cada día es un reto para decidir qué hacer. En una institución como esa, donde se ven tantos frentes y donde sobre todo se implica incluso hasta la seguridad propia, ¿qué tipo de decisión se puede tomar y qué decisión recuerda que le haya costado tanto? Fueron muchas, pero quizás entre las tantas decisiones difíciles que en esos 4 años de mi vida hube de tomar, hubo una que realmente dejó huellas, muy, muy, muy doloroso para mí, porque se trataba de una decisión que implicaba apartar de mi entorno una persona que tenía años trabajando conmigo en mi seguridad personal y que en un momento determinado yo tuve que despojarme de ella, bueno, no despojarme de ella, sino utilizarlo para desempeñar una función muy sensitiva en un área que habían unos intereses monstruosos. Y ello implicaba poner allí una persona de absoluta confianza. Estoy hablando de una persona que fue mi guardaespaldas, y con rango y una formación única y sobre todo una confianza a tal nivel que donde ese muchacho ponía el pie, yo podía poner la cabeza y tenía la certeza de que ahí no iba a pasar nada que afectara mi integridad física, porque estaba pendiente 24 horas de lo que yo hacía, de lo que no hacía. Bueno, es lo que se llama un verdadero guardaespaldas. ¿Viste la película El guardaespaldas de Whitney Houston? En donde actúa Kevin Costner y sale la canción aquella, muy I will always love you. Ese es el prototipo del guardaespaldas, de quién era ese joven. Y en un momento cuando ya está en pleno ejercicio de esas funciones, se presentaron en el lugar donde envió unos ruidos muy feos. Y obviamente yo tenía la confianza de llamarlo: ven acá, ¿qué está pasando ahí? Me está llegando información cruzada, porque la DNCD tiene la suerte de que, como es un task force, asimismo las áreas de inteligencia del Estado nutren a la DNCD, como la DNCD nutre a las áreas de inteligencia sobre el comportamiento y la actuación del personal que desempeña funciones sensitivas en el Estado dominicano. Y cuando lo llamo a mi presencia, me niega todo. Yo: no, todo está normal, allí no está pasando nada, esto puede ser que venga por aquí y esto puede ser que venga por allí, que es algo normal dentro de la DNCD. El personal que desempeña funciones sensitivas, cuando está haciendo su trabajo, para una manera de sacarlo del lado es fabularle cosas que no son ciertas, porque está pisando y está tocando intereses sensitivos. Eso llevó, ante ya la duda por ese cruce de informaciones que venían de distintas fuentes sobre anomalías en esa área, me llevó a mí a decir: bueno,
no puedo descartar por completo estas informaciones, pero tampoco puedo quedarme de brazos cruzados frente a ella. Nos fuimos entonces a una herramienta que nosotros implementamos en la Dirección de Control de Drogas, que fue la creación de una unidad de poligrafistas. Okay. Y someter a esa persona, a ese amigo, ese colaborador, a esa persona que ya tenía, porque aparte de todas las cualidades de esa, en mi familia era una confianza también absoluta, y los hijos míos locos con esa persona. Era una relación muy estrecha. Sí, una relación bastante estrecha, y reprobó el polígrafo. No sabe lo que para mí significó ese hecho nada más. Y las vueltas en la cama y digamos que hasta asimilar internamente que esta persona en quien yo había confiado tenía este escenario aquí y que debía tomar una decisión con ella. El polígrafo, a pesar de lo útil, no es una herramienta, digamos, que es 100% fiable. Justamente iba a preguntar. Pero tú tienes, de 3, tú tienes 2 elementos que te están indicando que ahí en esa área hay problemas. Tiene las informaciones que vienen de las agencias hermanas, más las agencias internas de la propia DNCD y el polígrafo, que te está diciendo, sí, te está ratificando lo que te está diciendo la información. Pues aperturé la investigación. La investigación no arrojó pruebas, digámoslo así, contundentes que me hicieran ir más allá de lo que no fuera apartarlo de mi lado y enviarlo a su institución. Probablemente si hubiese tenido, si las investigaciones que se hicieron hubiesen tenido resultados, iba a ser mucho más doloroso para mí, pero lamentablemente era el deber que llamaba. Sí. Iba a tener que someterlo a la acción de la justicia y probablemente que se demostrara ya con lo que con las pruebas que se hubieran recabado en la investigación, que el principio de presunción de inocencia lo favorece, pero que fuera él que lo demostrara ante los tribunales. Y mira, Patricia, la verdad es que esa vez, y a partir de ahí yo estuve como unos 6 meses sufriendo jaqueca. Cuando yo tuve que despedir a ese muchacho, no solo se le salieron las lágrimas a él, sino hasta a mí. Claro. Porque era casi como un hijo. Era casi como un hijo, muchacho joven, con todo un futuro brillante, y lo mandé para su institución. De suerte que al final de cuentas, creo que esa fue la decisión más dolorosa que en todo el tránsito de esos 4 años yo hube de tomar, aunque hubieron otras que obviamente ya tienen otra connotación, seguridad nacional, etcétera, que no puedo mencionarlas aquí, obviamente, ¿verdad? Pero dolorosa como esa, ninguna otra. Lo menos que yo me iba a imaginar era una respuesta como esa, pero reflexionando sobre lo que nos comenta, una de las cosas que más nos ayuda a ser líderes es el personal que nos rodea, y justamente ese sentimiento que uno deposita sobre la otra persona, porque una persona fría simplemente corta y dice bye bye, te vi, te veré, pero cuando ya hay un sentimiento detrás, pero al mismo tiempo también hay una mente que está no solamente cuidándose a sí mismo, sino que está cuidando a la institución. Entonces fue al final un acto y un ejemplo de la misma seguridad que usted proclamaba durante la gestión. O sea que... Sí, precisamente yo creo que una de las cosas que más difícil me resultó entender fue ¿por qué? O sea, cuando yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hizo? Yo soy un muchacho con unos valores tremendos, unos valores familiares. Venía de una familia, o viene de una familia con unos valores
yo diría que tremendos. Y una familia de uniformados. Y la explicación, yo solamente creo que en estos días es que he venido como a tenerla y a darla como ya por cierta. Es que esto pasa así por esto. ¿A qué me estoy refiriendo? A que ahora, en estos días, es que entiendo esto. Porque vi a un supervisor regional de la agencia más poderosa que tiene el planeta de lucha contra las drogas, caer en una tentación dentro del ámbito de las responsabilidades que él maneja. O sea, el ser humano, al margen de la posición que tenga, es factible de ceder, de sucumbir ante situaciones que lo pongan a prueba, sin necesidad de que haya una razón, porque uno se pregunta, oye, pero cuando se llega a la posición de director regional de una agencia tan poderosa, con unos ingresos tales como las que perciben esas personas, ¿Por qué? me dice, ¿por qué? O sea, ¿detrás de qué? ¿Por qué lo hizo? Entonces esa misma era mi gran pregunta, y ahí quizás hoy ese hecho me refuerza la convicción, no tenía por qué sucumbir, si es que sucumbió, eso nada más lo sabrá él. Yo en su momento no tuve otra alternativa que no fue apartarlo, porque las investigaciones no arrojaron otra cosa. ¿Cuál fue ese operativo dentro de toda su gestión y los diferentes operativos que tuvo que pudiera resaltar, que marcó como el más importante dentro de su periodo? Bueno, en los inicios, apenas algo así como 10, 15 días de ya yo de estar en el cargo, que tenía copiosas informaciones de inteligencia sobre unas estructuras del narcotráfico que operaban allí, porque yo voy allí, esto es bueno ponerlo en contexto para que se tenga una idea, tu público tenga una idea de por qué yo caigo allí. El país en ese entonces tenía una paradoja. Por un lado, Santo Domingo 2009, declarada como la ciudad más segura de América Latina. Pero por otro lado, estaban ocurriendo una secuencia de asesinatos y de crímenes que indicaban la presencia en República Dominicana de estructura de criminalidad compleja. Y hasta ese momento no se estaba dando respuesta contundente al desmembramiento de esas estructuras, aunque ya por la radiografía interna que de ese acontecimiento había hecho el entonces director de la policía, ya él sabía de dónde venían esos hechos del narcotráfico. Okay. La vinculación entre narcotráfico y seguridad es determinante, y eso lo vemos en latitudes como México, países como México, Colombia, Ecuador, en donde las raíces que han echado ha puesto en entredicho la seguridad del mismo Estado. Hasta la supervivencia del mismo Estado la ha tambaleado por los niveles que ha alcanzado. Entonces, una manera en ese momento, tanto del presidente de la República como del entonces director de la policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, combatir esos hechos, ellos la visualizaron como alinear las acciones de la policía con la DNCD, habidas cuentas de que había una vinculación directa. Recuérdate que el narcotráfico, eso es una industria. Es una industria y esa industria tiene prácticamente las mismas reglas, aunque no escritas, de cualquier industria, como la industria de las armas, la industria farmacéutica, etc. Pero también tiene estructuras internas que son informales, o sea, tú no las ves, pero están ahí. Por ejemplo, la particularidad número uno que define a un Estado es el monopolio de la violencia, el monopolio de la fuerza.
para hacer cumplir las reglas que norman la convivencia entre los ciudadanos dentro de un estado cualquiera. Pues en el narcotráfico lo que hay son estructuras de sicariato que se encargan de, por la fuerza, hacer cumplir las normas internas que hay. Y eso estaba instaurado aquí en República Dominicana. Habían estructuras de sicariato apoyadas en el narcotráfico, o sea, financiadas, equipadas, armadas por el narcotráfico para ello imponer sus reglas aquí. Toda una empresa. Una empresa y vaya empresa. Y eso entonces es lo que al alinear Policía Nacional con Dirección Nacional de Control de Drogas, con el propósito específico y ya el diagnóstico hecho de cuáles eran esas estructuras, entonces llegamos ahí al frente de la DNCD en ese momento. O sea, ese es el contexto en el que yo asumo la presidencia de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Decisiones, como tú dices, como me preguntaste en la pregunta anterior, dificultad como aquella de apartar a un lado, se enmarcaban dentro de esas decisiones difíciles que todo líder o todo gerente tiene y debe tomar en el momento oportuno, en el momento que se considera, bueno, ya hasta aquí esto llegó. A partir de aquí tiene que haber un antes y un después. En ese sentido, ya con ese marco referencial, Patricia, yo te diría que el caso más difícil, más emblemático, fue desmantelar la estructura de un narcotraficante boricua que se encontraba aquí en República Dominicana, que era la cabeza de una organización o sea, era la cabeza de una organización cuya sede no estaba aquí, ya es un cártel. Ese personaje tiene por nombre José David Figueroa Agosto, que nos llevó a estudiarlo de pies a cabeza, a radiografiar internamente la estructura, y habidas cuentas de que cuando decidimos ya ejecutar toda la planificación que se había hecho para apresarlo y desmantelar la estructura, salió huyendo de aquí, de República Dominicana, y se refugió en Puerto Rico, lugar a donde había ido y de donde había venido. Ese fue uno de los casos más difícil y que en términos de toma de decisiones fue, digamos, que el más emblemático. Primero, porque en la persecución y el desmembramiento de toda esa estructura se le decomisó a él en una torre que se llamaba en ese entonces, no sé si tiene el nombre, Alco Paradiso. Dentro de un vehículo se le encontraron una cantidad que hasta ese momento a nadie se le había decomisado, una cantidad de dinero, una cantidad millonaria, millones de dólares, no recuerdo ahora el monto. Pero era más alta que cualquier otra en ese momento. Que cualquier otra en ese momento. Y cuando vimos la radiografía, lo que nos estaba mostrando era que había una estructura de sicariato que había cometido cantidades considerables de asesinatos que estaban todos impunes. Y eso era lo grande. Y que por igual había penetrado incluso agencias internas del Estado Dominicano. Tenía hasta documentos de identidad de una de las agencias de inteligencia nuestra. Entonces, lo más impactante de todo es que en esa lucha, en ese combate que nos llevó a tener la colaboración de agencias norteamericanas, porque nosotros no tenemos jurisdicción para perseguir a nadie en Puerto Rico. Y obviamente en ese momento la DEA y los Marshall fueron aliados determinantes para que aproximadamente, creo que unos 6, 7 meses después, y luego de determinar que estaba allá en Puerto Rico, fuera apresado. El impacto vino porque mientras estaba huyendo,
Y como habíamos desmembrado ese imperio, este sujeto llegó a ofrecer por la cabeza mía 29 millones de pesos. La cabeza mía y la cabeza del entonces director de la policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, y fue más allá. Wow. Hasta la familia. O sea, fue realmente un momento muy difícil porque ello llevó, obviamente, a uno tener que sacar la familia del país, por ejemplo, todos, hijos, esposa, todos prácticamente. Fue un cambio muy drástico. Hasta que, claro, un cambio muy drástico. Imagínate, eran jóvenes que prácticamente algunos niños. Mi hija era una adolescente prácticamente, 12, 13 años, creo que tenía, y para ellos era incomprensible un cambio de esa naturaleza. Los adultos lo entendemos un tanto más, pero realmente aquello fue, digamos que la cereza del pastel en lo que fue la lucha sin cuartel que llevamos. Cuando digo de la cereza del pastel no lo digo en sentido literal, lo digo como el colmo de los colmos de una estructura que se siente acorralada, golpeada, digamos así como los estertores de un monstruo cuando está muriendo. Esa era esa estructura, y por eso la menciono como la más impactante, definitivamente. ¿Y qué implicó eso? O sea, ya después de que ustedes toman ese caso y llegan a tener ese tipo de amenaza, ¿qué acciones? Ok, envió a la familia afuera, pero tengo que seguir dirigiendo esta operación, esta institución, con este miedo, y no miedo por mí, miedo por los míos, porque ahí es que me arrebata mucho más. Porque si fuera por mí, muchas veces uno piensa, no hay tema, pero ya cuando se involucran seres queridos, como la familia, y hay una amenaza de ese calibre, ¿cómo se maneja esas emociones? Reunirse con la familia, ¿verdad? Y en ese momento hacerlos partícipes, aunque de por sí ya ellos, como fueron cosas que se ventilaron mucho por los medios de comunicación, porque la amenaza provino de una llamada que ese sujeto hizo a una de las emisoras más potentes que ha tenido el país, la Z101, ¿verdad? Y aunque yo no quisiera, la información le iba a llegar. Sí. Pues fue sentarme con ellos, explicarle la situación y la medida que en ese entonces, para preservar su integridad, yo iba a tener que tomar. Ellos lo entendieron. El término temor, no, en mí en ese momento no cabía. Yo sabía que íbamos a salir bien, que íbamos a apresar a este sujeto. Usted estaba preparado emocionalmente, sobre todo. Recuérdate, no solamente emocionalmente, sino mentalmente. Recuérdate del Salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y yo siempre he estado abrigado bajo la sombra del Altísimo. Amén. Siempre he sentido la presencia de Dios en mi vida en los momentos más difíciles. En los momentos más difíciles, ahí ha estado esa manta que me cubre, ese poder que me protege. Y en ese momento, bueno, la prueba está en que estamos aquí. Mis hijos ya son casi todos adultos. Algunos han realizado su vida ya con hijos, nietos míos, ¿verdad? Y otros aún están en proceso, pero aquí estamos. Creo que ese es definitivamente, Patricia, ese es el kit de enfrentar, no solamente yo, porque como yo, por el Estado han pasado múltiples. El entonces jefe de la policía se la jugó tremendo, y sé que miedo no tuvo porque tiene la firme convicción en un Dios que nos protege, ¿verdad? Tanto él, el entonces jefe de Guzmán Fermín, ahora mismo, por ejemplo, este muchacho que está ahí al frente de la DNCD, por igual está haciendo un trabajo extraordinario, y sé que habrá sentido la presión, las amenazas. Y lo peor de todo es que después que él se vaya es cuando esa amenaza todavía se hace más latente.
¿Por qué razón? Porque recuérdate que las amenazas de este sujeto ocurren cuando ya yo no estoy, por un lado, digamos que en una posición como para hacer lo que hay que hacer en ese caso. ¿Cuál es la presión más compleja dentro de ese cargo? ¿Viene de la criminalidad? Asumo que sí por lo que acabamos de hablar, pero ¿qué opina entonces también de la opinión política y la opinión de la gente, la opinión pública? Bueno, tenemos que hacer una disección ahí, porque la situación de cada presidente de la DNCD que asume el cargo y que y encuentra situaciones diferentes, cada uno diferente. En el caso mío, por ejemplo, para mi caso, respondiendo a tu pregunta, la presión principal venía de las acciones de la criminalidad, porque ya habían rebasado el control y la respuesta de las estructuras internas del Estado Dominicano para resolverla. Y por eso es que yo llego allí. Fue una misión específica. Tenemos que alinear esa institución DNCD con la policía. Sabemos que el crimen está viniendo de las acciones, de las actividades del narcotráfico. Por tanto, sabes que lo que va a venir por ahí tiene que ser duro, fuerte, contundente. Sí. Y dentro de su batalla interna que pudo tener de manera personal con esa posición, ¿qué podría decir? Bueno, a nivel personal, ya, quizás el aspecto que más incide, que más incidió de manera negativa fue la tener que utilizar parte la totalidad de mi tiempo para empeñarlo en esa tarea, no descuidando, sino dejando a un lado el aspecto prácticamente personal y familiar. Con decirte, para que tengas una idea, yo estuve allí unos 3 años, 10, 11 meses, casi 4 años prácticamente. Y yo creo que en mi casa yo no dormí 10 veces en esos 4 años. ¡Wow! ¿No? Porque era acostarse a las 2, 3 de la mañana y a las 5, 6 de la mañana, en ocasiones ni siquiera dormir. Porque en ese entonces nosotros encontramos una realidad tremenda, producto de las actividades de esa estructura que te estoy narrando. Y te voy a poner nada más ahí en gráfico, te voy a poner una imagen de lo que era República Dominicana en el año 2009, cuando yo asumí la dirección de la Dirección Nacional de Control de Drogas, valga la redundancia. Ese gráfico que tú ves ahí, ahora mismo que estás mirando ahí, que tu teleaudiencia puede ver ahí, es el gráfico que refleja la cantidad de aeronaves ilícitas, o sea, aviones que aterrizaban aquí en República Dominicana, interdiario, cargado de cocaína, de noche casi siempre. O sea, te estoy hablando de que en un año, como tú puedes ver ahí en el gráfico, 197 aeronaves. Eso te dice a ti que ¿Interdiario? Interdiario, más de interdiario. ¿Más de interdiario? Habían ocasiones en que era uno detrás de otro. Sí. Eso cuando nosotros llegamos aquí a la Dirección Nacional de Control de Drogas, que estaba ocurriendo eso. Y todas esas estructuras que recibían esa droga, la almacenaban, luego la reembarcaban hacia sus lugares de destino, porque aquí realmente se queda una parte relativamente ínfima, la parte que corresponde al pago en especie de la droga, producto del trabajo de recogerla en alta mar, en cañaverales o en áreas previamente designados por los narcotraficantes. Esa fue la realidad que yo encontré en la Dirección Nacional de Control de Drogas, con la agravante de que en ese momento
la DNCD no tenía equipamiento para responder, para darle una respuesta contundente. Ni el país siquiera la tenía. Interdiario aterrizaban lo que se llaman trazas, los aviones ilícitos cargados de cocaína que llegan al territorio dominicano. O sea, el espacio aéreo y marítimo de República Dominicana estaba más violado que una prostituta de la Duarte con París o de la bolita del mundo ahí, porque era entrada y salida prácticamente free. Patricia, eso lo encontramos en el 2009, agosto del 2009. Cierto que eso implicó no dormir en mi casa, tener que dormir allí, a veces no dormir, pero apenas 2 años después, mira el mapa ahí de la cantidad de trazas que había. Lo que tú estás viendo ahí, que apenas 2 años después, no solamente ya no caían, no llovía droga sobre los cielos ni los mares de República Dominicana, sino que las principales estructuras que eran las encargadas de ese negocio estaban desmanteladas, sus miembros presos y o huyendo, entre ellos el que te acabo de mencionar, el narco boricua Figueroa Agosto, Ramón Antonio del Rosario Puente, alias Toño Leña, Yuber Enrique Méndez y Méndez, alias Oreganito y otros tantos, a quienes nos correspondió desmantelarle la estructura, apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia, como muy bien dijo el expresidente Fernández en una locución que tuvo en el 2010 a raíz de la algidez con la que respondía el narcotraficante Figueroa Agosto en una comparecencia que tuvo en el Congreso. Él aseguró en ese entonces, 27 de febrero del 2010, que los narcotraficantes solamente tenían una respuesta, solamente tenían un camino: perseguirlos, apresarlos y hacerlos que respondan ante la justicia. Y así mismo se hizo. Que eso implicara afectarme, por ejemplo, en mi relación personal, ¿verdad?, de pareja. Son 2 años, que prácticamente era de día y por ratos para tú llegar a tu casa. Y por muy pocos ratos. Y relativamente muy pocos ratos. Realmente es una situación muy difícil. Sí. Y que así en la distancia, realmente yo, aunque mi pareja de entonces no estamos juntos, le agradezco en el tiempo, la distancia, ¿verdad?, y el espacio, el haberme acompañado en esa lucha, porque fue una fiel compañera que entendió que realmente el país necesitaba en ese momento que las cosas fueran de esa manera. Pero en términos personales, yo sabía que el padre de familia, el esposo, no estaba haciendo su rol. No podía hacer su rol. Sí. Y eso es doloroso y lacerante, Patricia. Sí. Tú saber que no lo estás haciendo bien y tú no poder mejorar eso. Pero al final tenía un llamado muy fuerte. Sí, obviamente. Muy fuerte y que también dio el resultado del compromiso que tuvo, porque los números están ahí. Pero, bueno, no podía ser de otra forma, porque cuando la patria te llama es porque el Estado te ha preparado previamente. Y cuando a ti te juramentan, por ejemplo, cuando nosotros nos juramentaron en la Academia de Cadetes, hay una ceremonia que se llama Beso a la Bandera, en donde tú juras dejar tu vida, si fuera necesario, en defensa de la patria. Y de eso se trataba. Había un juramento de por medio y lamentablemente la familia, en este caso, se subordinaba a mi familia personal por la familia dominicana, porque era un evento que realmente tenía de cabezas, de patitas, sí, a la familia dominicana. Sí, sí. Hablando del poder y de la disciplina, de la autoridad, hay una línea muy delgada entre lo que es eso, la autoridad, versus el abuso de poder. Y que se ve en el área de los militares, sobre todo. ¿Qué usted puede decir en ese aspecto? Porque vemos que
si bien es bien exigente, bien autoritario, bien estricto, muchos lo toman por el lado de abusar de ese poder. Un ejemplo claro es cuando, por ejemplo, un cadete o cuando están en su área, abusa de otro personal por ser de mayor rango y por cuestionar lo que no se debe. Mira, Patricia, no es que no ocurran, realmente ocurren abusos de poder en el marco del ejercicio de los entrenamientos y de las funciones a lo interno, no solamente de las Fuerzas Armadas, la policía y cuerpos tipo task force como lo es la DNCD, sino que eso ocurre en cualquier parte del mundo. Ahora bien, y en cualquier área tenemos también. que tener claro que los entrenamientos en el ámbito militar y policial tienen que ser tan fuertes que la guerra parezca un juego. Porque si tú no estás entrenado para 2 días caminando de noche, por ejemplo, como son los entrenamientos que se hacen en la academia, pues yo recuerdo que en la academia, y esto ya no es un secreto ni nada por el estilo, nosotros había veces que amanecíamos corriendo. O sea, que empezábamos a correr a las 10 de la noche, por ejemplo, y eran las 3, las 4 y las 5 de la mañana, y estábamos corriendo, que mucha gente se desmayaba y se podía interpretar que eso es un abuso, que eso es una... No, porque en un escenario de conflicto que se dan en cualquier parte del mundo, y aquí nosotros tenemos unos vecinos con los cuales nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen que estar todo el tiempo muy bien preparados, de forma tal que, como le acabo de decir, ese entrenamiento sea tan fuerte, sea tan riguroso, que la guerra parezca un juego. El que no tiene vocación, el que no tiene la voluntad para soportar ese entrenamiento, lo mejor que hace es apartarse y dejarle eso a otros. Porque cuando el conflicto estalla o cuando el conflicto estalle, no es con ñeñeñe, ni es con personas, con hombres y mujeres flojos con lo que se va a resolver. Es con situaciones, por ejemplo, la policía. Estando yo en el campamento Duarte, yo recuerdo que vivimos unas épocas, y en operaciones especiales, vivimos una época en que durábamos en San Francisco de Macorís. Nosotros durábamos 3 y 4 días con la misma ropa, a veces con un desayuno, una ración fría, una sola ración fría en el estómago, 2 y hasta 3 días en un barrio. Y no era rezando, era aguantando bombazos, piedras, balazos, etc. Lo hacen, puede ocurrir ahora. Gracias a Dios que nosotros tenemos unos periodos, unas décadas ya, de mucha tranquilidad, gracias al liderazgo político, a todo el liderazgo político nacional, a la experiencia ya del empresariado, y a la madurez de nuestra democracia, que no se producen desórdenes de esa naturaleza, pero no estamos exentos de que eso ocurra. Entonces, yendo directamente a la esencia de tu pregunta, es cierto que ocurren, pero a veces, ¿sabes qué? Aunque no las justifico, pero esas arbitrariedades tienen que ser necesarias. Y mira que yo las padecí. Y hoy, en la distancia, por ejemplo, aquello que en su momento, porque cuando tú tienes 3 horas corriendo a las 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, en aquel entonces nosotros lo veíamos como una cosa monstruosa, tremendo, gente cayendo, o sea, cadetes cayendo, mareados y para el cuerpo médico, etc. Ajá. Y si a ti se te ofrece ir a la frontera en un conflicto bélico, en donde tú vas a enfrentar a pandillas que no tienen misericordia, que si caíste en la mano de ellos te van a romper el cocote, te van a romper el pescuezo, y que te lo hagan contigo no es nada. Pero el que te lleven de paro a ti y entonces caigan en la población civil y hagan esa masacre, que ya la historia registra por allá, recuérdese el degollamiento de Moca, porque nada más se habla de lo de 1937 de Trujillo, pero ya nosotros tuvimos eventos en donde la crueldad de esos vecinos que está ahí ha quedado plasmada en el mejor sentido de la historia, porque ha quedado documentada,
incluso. No es invento ni de la imaginación, ni de xenofobia, ni de nosotros como vecinos. No. Es que realmente la esencia, Patricia, de nuestras Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, implica que necesariamente esos entrenamientos tengan que ser así. Y si ocurren eventos el abuso de exceso, poder. sí, bueno, también las Fuerzas Armadas y la Policía tienen instancias en donde se puede elevar la queja, son investigadas y son atendidas. No es que allí ocurran y las cosas queden impunes. No. Okay. Usted ha sido una figura directa, sin rodeos, y por eso ha sido parte de la polémica y ha recibido diferentes acusaciones después del cargo que tuvo. ¿Cuál ha sido esa acusación que le ha marcado más, que le ha dolido más, que le ha molestado más dentro de las que ha pasado? Porque en un pequeño análisis que pude hacer, me di cuenta que siempre respondían a una crítica que usted hacía. O sea, no venía de porque sí, sino usted hace una crítica constructiva, política, usted hace algún comentario y entonces ahí viene la represalia, las acusaciones, las demandas. ¿Cuáles de estas pudiera decir, oye, Patricia, eso? Bueno, Patricia, dos cosas en torno a tu pregunta, dos aspectos que son distintos y van en sentidos diferentes. La primera es el hecho de que cuando tú eres un funcionario público, tú estás sujeto a ser objeto del escrutinio de la gente y la gente requiere respuesta. Pero más allá de tú ser un ente susceptible en cualquier momento de cuestión y tu deber de responderlo, más allá de eso está una necesidad también de tú explicarle a la gente, de explicarle a la población las dimensiones del crimen que se está combatiendo cuando se lucha contra el narcotráfico, las implicaciones que tiene y las infiltraciones en los diferentes estamentos del Estado y de la sociedad que tiene un fenómeno criminal como ese del narcotráfico. Y eso obviamente implica casi lo que se podía llamar un proceso de educación y de concientización con la gente. Por eso, mientras yo fui director de drogas, yo hacía las presentaciones de los eventos que implicaban incautaciones, porque entendíamos que a las personas había que informarle que queden de tal forma edificadas que no hayan dudas sobre la transparencia de tu actuación, pero sobre todo de las consecuencias positivas que implicaban el que tú no solamente incautes esa droga, sino que desmantele las estructuras y ahí mismo dejar el mensaje que como consecuencia del desmantelamiento de esas estructuras, esas mismas estructuras te van a atacar con mayor algidez. ¿Por qué? Porque el narcotráfico tiene dos formas de eliminar a sus adversarios. Plata o plomo. Cuando no pueden con ninguna de esas dos, porque no te pueden eliminar físicamente, entonces pagan para que te eliminen moralmente. Y de ahí es que tú puedes ver acusaciones difamatorias que están en los tribunales ahora mismo. Por ejemplo, hay un sujeto por ahí que yo lo tengo demandado, tiene 2 demandas mías, y quizás esto es una primicia en tu espacio, que tenemos 4 años, tiene 4 años con una demanda por difamación e injuria, 51 audiencias evadiendo en esa demanda, excusa médica, licencia médica, se enferma. De todo. ¿Qué no puede pasar en 52? En 52 audiencias. Ese es un caso, una demanda por difamación e injuria se resuelve en 2, 3, 4 audiencias, no más de ahí.
Ahora, cuando el tipo sabe que ha fabulado, que ha calumniado, que ha difamado y no puede demostrar nada de lo que ha dicho, tal y como tú dices, entonces, ¿qué hace? Se enferma, enferma la familia, la mamá, se enferma él, viaje, etcétera, y va prorrogando, prorrogando y prorrogando hasta que llegamos a este estado en donde estamos 50 audiencias, Patricia, de suerte que en estos días escuchaba al presidente de la Suprema Corte de Justicia quejarse de manera muy amarga, decir que los tribunales están saturados, que ya el sistema de justicia penal colapsó. Pero ¿y cómo no va a colapsar? Si un caso que debía resolverse en 3 audiencias, el sistema, los tribunales, te lo van prorrogando y te lo van prorrogando y te lo van prorrogando. O sea, ¿tú sabes lo que implica eso? Que un juez por el cual el Estado ha preparado, ha formado, le paga, el sistema de justicia penal, tenga que emplear probablemente 48, 49 audiencias que pudieron servir para conocer otros casos del sistema de justicia penal, resolverlo, dándole libertad, o ese juez tenga que estar ocupado porque un imputado le da la soberana gana, bueno, no le da la soberana gana, se ve obligado a fabular más de que no puede asistir a las audiencias porque se está de viaje, porque se enfermó, porque los testigos no le llegaron, etcétera, etcétera. Es tremendo. Entonces, en ese sentido, tal como tú, respondiendo directamente a tu pregunta, Patricia, realmente el ser directo en la lucha contra el narcotráfico no es algo que nosotros podamos decir que no se corresponda con el momento. Aquel momento que nosotros vivimos, 2009, 2013, las estructuras que erradicamos con el apoyo decidido tanto del presidente de entonces, el doctor Leonel Fernández, como del director de la Policía Nacional, Guzmán Fermín, y Polanco Gómez, que es otro de los jefes de policía que me correspondió a mí durante mi gestión, para mí fue más que motivo de orgullo. Que como consecuencia de eso, entonces haya venido ese intento de, ya que no pudiste comprarme con dinero, porque no existe dinero en esta tierra que pueda comprar mi honor y mi dignidad, ni pudiste eliminarme físicamente porque el Estado me provee de un sistema de seguridad, no solamente el Estado, sino que también, quizá también como primicia para ti, yo recuerdo que en uno de los momentos más álgidos en que mi vida más peligraba, cuando se ofreció el dinero a aquel, yo recuerdo que hubo uno de los grupos económicos más poderosos del país que me llamó y me dijo, mire, ahí tiene la llave de esta jipeta, una jipeta blindada, que al Estado Dominicano en ese momento le hubiera costado un dineral horrible. Y ese grupo empresarial, sin yo haberlo llamado, no. Y cuando yo le pregunté, sí, pero ¿por qué ustedes hacen eso? Porque implicaba, claro. digamos, un cierto compromiso. Porque entendemos que usted está haciendo la respuesta de ellos, porque entendemos que usted está haciendo lo que había que hacer. Yo no pude negarme, no pude decirles que no, claro. porque obviamente iba a ser un desaire muy fuerte, la intención lo pautaba todo. Esta gente le están diciendo lo que está haciendo, lo estás haciendo bien, sigue haciéndolo. Exacto, y también es bueno demostrar cuando se está haciendo el bien, con ejemplos como ese. O sea, que también se puede recibir gratificación por hacerlo bueno. Bueno, porque no fue a título de donación tampoco, Patricia. Fue a título de que para que no te pase nada, este vehículo es para tu uso y mientras tú estés en el cargo. Si tuviera la oportunidad, de nuevo, de asumir ese cargo, ¿qué hiciera hoy diferente a lo que hizo en su gestión? ¿Cambiaría algo? Bueno, ya es muy difícil volver a ese cargo porque ya yo estoy en la condición de retiro, pero sí creo que a manera de consejo, de humilde sugerencia, cualquiera de los oficiales que hoy están activos y que pudieran ser elegidos, incluso hasta para el actual,
creo que el consejo o lo que cambiaría sería el enfoque en términos del combate a la criminalidad compleja tipo redes de narcotráfico aquí en el país. Matizaría mucho más todavía en las estructuras más que en la droga misma. Y tú dirás, pero ¿cómo así? O sea, usted me está diciendo que entonces lo que era importante no lo es tanto y lo que no era importante es lo que realmente es. Y ciertamente es así, Patricia, porque más importante que la cantidad de droga que tú estás incautando, que no está mal, que está muy bien, pero más importante que eso es desmantelar las estructuras que soportan ese tránsito de droga. ¿Me doy a entender? Sí, claro. O sea, ir a la raíz. Ir a la raíz del problema, aunque no es tan fácil, pero hoy en día hay técnicas y a nosotros nos dieron unos resultados muy positivos utilizar esa técnica, por ejemplo, que permite radiografiar internamente cualquier estructura tipo red, porque aquí en República Dominicana no hay carteles. Carteles implica un nivel de exclusividad que nosotros no lo alcanzamos porque aquí no se produce no se produce cocaína. El árbol de coca aquí en República Dominicana no se da, la marihuana se da, pero de muy baja calidad, por lo que no somos atractivos para ello. Entonces, ese cambio de enfoque implicaría ir más sobre las estructuras que sobre los cargamentos, porque cuando tú desmantelas una estructura, probablemente tú impides que decenas de cargamentos que pudieran venir después que tú le incautas uno, de hecho las estadísticas dicen que aproximadamente creo que es 1 de cada 10 cargamentos que se incauta. O sea que si tú incautas un cargamento, te pasaron 10. No tengo la cifra ahí, pero este dato sirve, sí, como base para justificar el cambio de enfoque, más que sobre la cantidad de droga, sobre las estructuras. Y en ese sentido, hay otras formas también de ser más efectivo, que es lo que yo propongo con este cambio de enfoque, que lo está aplicando ahora el presidente de Estados Unidos. Fíjate que, eso nada más lo pueden hacer ellos, porque si lo hace un país tan pequeño como República Dominicana o cualquiera del área del Caribe, Centroamérica, Sudamérica, tenemos problemas con los derechos humanos. Y es lo que, desde mi óptica, es lo que hay que hacer realmente. Yo no sé si tú has estado informada, pero tú estás mirando que lancha que intenta llegar a Estados Unidos cargado de droga, la revientan en el mar. O sea, Trump está prácticamente lancha que encontraron en el camino. No, eso no es cuestión de que, que esos narcotraficantes tienen unos derechos humanos que hay que respetárselos y no se puede hacer lo que está Trump haciendo. Bueno, uno se pregunta y reflexiona al mismo tiempo. En una lancha de esa pueden ir alrededor de, como mínimo, quizás algunas 400 kilos, 400 kilos de cocaína. La pregunta grande a la que nos lleva a la reflexión sería, ¿cuántos muertos vendrán como consecuencia de esos 400 kilos que llevan esos individuos ahí? No solamente los muertos físicos, que los hay, y por decenas y decenas y decenas, sino los muertos morales, los muertos sociales, que se convierten en carga para su familia, carga para ellos mismos, para el Estado. ¿Cuántos serían? ¿Cómo se contarían? Innumerables. Entonces, para mí, esa es la mejor política que requieren el narcotráfico como estructura criminal. De suerte, y por eso te digo aquí, que solamente Estados Unidos puede hacerla, porque yo no he visto el primer reporte de ninguna organización de derechos humanos, no lo he leído, por lo menos aquí no lo he visto protestar
porque mataron 5, porque mataron 6 de esos tripulantes, de esos narcotraficantes que tripulaban esas embarcaciones. Si eso lo hace un país como el nuestro, por ejemplo, que muchas lanchas que lo intentan, tú puedes tener la seguridad de que estaríamos condenados en Human Rights en cualquier momento y en cualquiera de esas organizaciones, OEA o la ONU, cualquiera de esas organizaciones que están todo el tiempo velando supuestamente por los derechos de los que se tuercen y se tuercen para matar a los derechos. Un hombre como usted que dirigió una institución como esa y que tiene una trayectoria, es hasta poético ver cómo usted es débil con la tierra y el mar. ¿Quién diría que se dedica a cultivar tomates, pepinillos y que también tiene una pasión por el nado? Bueno, Patricia, yo provengo de una familia de agricultores. Mi papá, que Dios lo tenga en la gloria, Elpidio Rosado, era un terrateniente ahí en Constanza. Y desde muy pequeño, desde pequeñito, desde que yo tengo conciencia, nos inculcó el amor por la tierra, por la agricultura, por sembrar. Sobre todo, el viejo era un guardián, un celoso guardián de la foresta. Duró, bueno, porque tú tengo una idea, duró alrededor de 60 años siendo alcalde pedáneo en un campito de donde somos nosotros, en Constanza. Bueno, de donde era él. Yo aunque nací en Constanza, me eduqué y me crié casi toda mi vida en San Juan de la Maguana. Pero en ese campito, papá estuvo 60 años siendo el alcalde pedáneo, condecorado muchísimas veces por Trujillo, te imaginas, por Balaguer, hasta por Juan Bosch en su momento. Y ese viejo, que era un enamorado de la foresta, decía que iba a llegar el momento en donde producir alimentos iba a ser el reto número 1 de nuestro país. Y no está lejos, Patricia. No está lejos. Ese amor por la tierra, por producir, por ir más allá del simple salario de pensión que le corresponde a uno, no con fines ya lucrativos, sino de tú devolver a la sociedad, devolverle al país lo que te ha dado, porque este país me educó y al educarme me permitió educar a mi familia, me permitió sustentar, aparte ya no de mi familia directa, sino de mi mamá, de mi propio padre también. O sea, yo tengo motivos más que suficientes para estar agradecido en primer lugar de Dios y de mi país, porque me proveyó de las herramientas para yo devolverle lo mucho que me ha dado. Y una de las formas de devolver es desarrollar agricultura bajo ambiente controlado, que es lo que se denomina invernadero, que yo hago en Constanza, producto de que nosotros teníamos esos terrenos que heredamos de mi papá en el 2004. El gobierno de entonces, del ingeniero Hipólito Mejía, introdujo la tecnología de invernaderos aquí en República Dominicana. El país no sabe lo que le debe a ese señor al haber introducido los invernaderos aquí en este país. Nosotros recibimos un invernadero llave en mano. No solamente fue un invernadero llave en mano, ¿no?, sino que además de recibirlo llave en mano, facilitó crédito para que nosotros empezáramos a pagarlo 5 años después. Estoy hablando del 2004, finales del 2004. Fue una súper facilidad. Y empezar a pagarlo 5 años después sin cargo ninguno. O sea, sin mora, intereses, ni nada de eso. Obviamente, cuando ya nosotros vinimos a empezar a pagar ese préstamo, que dicho sea de paso también, aparte de esa facilidad en el tiempo, fue a un costo
casi irrisorio prácticamente, que el Estado lo puso. Cuando nosotros empezamos a pagarle, ya nosotros habíamos producido con qué comprar otro invernadero igual, o no solamente igual, sino mejor que ellos. Y en esa misma línea hemos seguido ampliando las facilidades, porque la meta es no solamente devolver lo mucho que nos dio, sino dejarle un legado a la familia de forma tal que, al igual que mi papá nos dejó la tierra, nosotros podamos decir, dejé invernaderos para que el que quiera trabajar pues se desarrolle. ¿Y el nado? ¿Qué le deja el nado? ¿Qué le dio o qué le da el mar que el mando no le pudo dar? Bueno, como tú viste, el mando lo que da es mucho sacrificio. Hay que también muchísimas satisfacciones, muchísimas gratificaciones, obviamente. Pero en el mar yo llego por una necesidad en primer término, y luego ya no es por necesidad, sino ya es porque el mar te genera una adicción positiva. ¿Por qué? Porque yo llego al mar como consecuencia de que en el año 2010, yo tuve un accidente que me rompió 4 vértebras cervicales de mi cuerpo, acá. O sea, las vértebras cervicales, aquí en la parte de aquí arriba, es por donde transita, o por donde está, que protege la médula espinal. O sea, es la estructura ósea que protege la médula espinal. En ese accidente se fracturaron 4 de esas vértebras, y una de ellas constreñía la médula espinal. O sea, eso prácticamente, si te constriñe la médula espinal, prácticamente te puede dejar parapléjico, y sobre todo a este nivel, a niveles de vértebras cervicales. Entonces eso me estaba ocasionando en el tiempo, después del 2010, te estoy hablando de 2012, 2013, 2014, me estaba ocasionando molestias y dolores. Empezó leve, pero con el tiempo se fue agudizando ese dolor, y llegó un momento en que el neurólogo me puso la disyuntiva. Mire, cuando ocurrió el accidente, decidimos dejar que su cuerpo, yo era director de la DNCD en ese entonces, dejamos que su cuerpo se comportara y dijera si era factible o no operarlo. Y en el momento se decidió no operarla, pero al paso que vamos, usted tiene 2 opciones. Lo operamos con el riesgo que eso entraña, o usted nada, para ver cómo evoluciona su cuerpo. Estoy hablando del año 2013-2014. ¿Y la natación lo sanó? Pues sí. De mente, cuerpo, alma, porque, señores, la natación sana todo, ¿eh? No, la gente no lo cree, pero Patricia, esa fue la solución definitiva a cirugía, a medicamentos, y algo tan simple como tú tener que, obviamente, al principio uno tiene que levantarse temprano, cuando tú trabajas, ¿verdad? Tienes responsabilidades, 5 o 6 de la mañana para entrar a piscina, que, dicho sea de paso, aprovecho la oportunidad para testimoniar mi agradecimiento a la profesora Ana María del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, que fue la persona que me enseñó los principios, los fundamentos del nado, que hicieron que yo me enamorara del mar, y que al mismo tiempo, al día de hoy, yo no tengo dolor en mi cuerpo, gracias a Dios. Yo creo que hasta si yo me decidiera a dejar las pastillas de la hipertensión arterial, hasta eso pudiera dejarlo, pero no lo hago por precaución y por consejo de mi cardiólogo. Claro. Y ya para cerrar, ¿qué consejo le da a esa persona, a ese joven que aspira a un cargo tan delicado como el que usted tuvo, o de protección nacional, o sea, de referencia, que se parezca a ese? ¿Qué consejo le daría? Me imagino que, aparte de tener firmeza, ser bastante disciplinado, ¿qué otras cosas le diría? Mira, yo podría pasarme aquí probablemente un tiempo que no tenemos ya por lo largo de la entrevista, ¿verdad?
eh, en esos consejos, pero yo creo que la mejor forma de ser lo más expresivo posible y al mismo tiempo sintético, narrándote dos eventos. El primero, el de mi papá, precisamente ese viejo que murió a los 86 años de edad, que teniendo yo, siendo un muchacho, y estando allí en Constanza, era además de agricultor, era ganadero. Ganadero, cantidades enormes de ganado. Una vez que yo debí levantarme como a las 4 con él y seguí volado. Muchacho, estaba estropeado del día anterior y seguí durmiendo. Y el viejo, cuando llegó de la finca, a eso de las 8 de la mañana, me sentó en la mesa. Yo no sé si es que luego han seguido narrando esa historia, pero el viejo me la narró a mí. O más bien ese consejo, pero con una especie como de fábula, algo así. Me decía él, mira, mijo, la vaca no dan leche. La vaca no dan leche, mijo. Y me lo repitió 2 veces. Y yo, como no sabía por qué me había llamado, le pregunto, pero ¿por qué usted me dice eso, pa? Y él decía, sí, pa. Me dice, mijo, porque para que la vaca dé leche, usted tiene que levantarse a las 4 de la mañana, como me levanté yo hoy. Usted tiene que ponerse la bota, usted tiene que transitar por el lodo, pisar el estiércol de la vaca, sentarse en el banquito, amarrar las patas de la vaca para que no lo pateen y fajarse con las tetas a exprimirla para sacarle la leche a la vaca. De manera que no espere usted que nadie le va a venir a exprimir la teta a la vaca para que usted beba leche. Es usted que tiene que hacerlo. Eso mismo yo le podría decir a los jóvenes de hoy, las vacas no dan leche. Hay que hacerlo con fe, con la certeza de que hay un Dios ahí que te guía, que te protege, pero también esa certeza necesita acciones puntuales. Y la otra viene dada ya propiamente por el estudio de los clásicos. Aristóteles, 384, 322 a.C., que decía, el pensamiento genera comportamiento. El comportamiento genera hábitos. El hábito repetitivo genera un carácter. Y el carácter, que es la manera de ser, de sentir y de actuar, te lleva a digamos, a la cúspide, que es tu destino. De pensar, el cuidado que tú tienes que tener con lo que tú introduces al joven, primer término, en lo que tú introduces en tu mente, en materia de música, en primer término, ¿qué es lo que le estamos dando? Le estamos metiendo en el cerebro a estos jóvenes. ¿Qué es lo que le estamos haciendo? Eso te va a generar un comportamiento. Ese comportamiento, de manera repetitiva, te va a generar hábitos. Y esos hábitos te van a generar y te van a estructurar un carácter. Y ese carácter es el que marca tu destino. Entonces, no solamente es al joven, sino al padre, a los padres de los jóvenes, las madres, los padres. ¿Qué es lo que le están enseñando en términos de valores, en términos de principios a nuestros jóvenes? ¿Cómo lo están educando? Es muy penoso cuando tú pasas hoy en día por un drink que tú veas a una madre o a un padre, pero es muy frecuente, y anteriormente, en mis tiempos, era casi imposible tú ver una mujer en un colmadón sentado con un musicón y una bachata que la letra de esa bachata, ese niño, ese imberbe, que apenas tiene 5, 6, 7 años y que sabemos ya por estudios de la psicología, ¿verdad? Que un niño, un adolescente se forja en esos primeros años, esos 6, 7, 8, 9 años. La escala de valores de esos muchachos es ahí es que radica. Entonces, ¿qué le estamos metiendo en el cerebro a nuestros niños, a nuestros adolescentes?
Entonces, por más que yo hubiese querido, Patricia, darle consejos a los jóvenes, creo que ya Aristóteles, fíjate cuándo, Sí. fíjate desde cuándo Sí, sí, sí. le está diciendo, no solamente al joven, primero cuida tu mente, cuida tu cerebro, cuida tus pensamientos, Cuida tu corazón. cuida tu corazón, ¿verdad? Y luego a los padres. ¿Qué usted le está enseñando? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los principios que usted le está enseñando a esos hijos? Porque si no son positivos, después no te quejes cuando tengas que irlo a ver a la cárcel, no te quejes cuando te lo maten, no te quejes cuando sea un fracasado, no te quejes cuando no sea lo que tú quieres que sea. Pero si tú no sembraste ahí, ¿qué tú pretendes cosechar? Bueno, pues muchísimas gracias por su participación. Yo creo que nos quedamos con muchas preguntas. Si ustedes tienen preguntas para el mayor general retirado, Rolando Rosado Mateo, háganlo en los comentarios porque yo creo que esta entrevista se puede repetir. Puede haber una segunda parte. Hasta la próxima.